hay algo clave de lo que estuvimos hablando también en los slides pasados acerca de las rutinas, y son los periodos sensibles de aprendizaje. María Montessori hablaba de 4 periodos sensibles de aprendizaje. ¿Qué es un periodo sensible de aprendizaje? Es un momento único en la vida donde mi cerebro quiere aprender algo, ¿sí? Entonces está el periodo sensible del movimiento, donde tú ves que tu hijo se empieza a trepar en todo, quiere saltar de todo lado, quiere asomarse a la ventana, quiere subirse al sofá, porque está explorando y está descubriendo todas las capacidades que tiene. Ya puede saltar en 2 pies o ya puede saltar en un solo pie. Bueno, todo lo que los niños empiezan a descubrir que forma parte de la evolución humana. O la evolución pues de su desarrollo. Bueno, esos 4 periodos sensibles son claves porque son el momento donde realmente nosotros podemos aprender con naturalidad lo que sea. Si estoy en el periodo sensible del orden, por ejemplo, como lo mencionábamos hace 8 días, es cuando el niño empieza de pronto a ordenar sus zapatos, a poner los carritos en fila, a poner los colores en fila. O sea, como que alrededor de los 2 años ellos tienen esa de pronto como habilidad natural de querer ordenarlo todo. Si el papá es atento y en ese momento empieza a enseñarle dónde van las cosas de casa, desde ahí con ese simple como apoyo o guía, le está empezando a sembrar las bases en su cerebro que le van a ayudar con la lógica matemática, porque la matemática básicamente es orden, es que todo tiene un orden exacto. Entonces, el niño desde los 2 años empieza a desarrollar sus habilidades lógicas matemáticas, pero si no conocemos esta información o si no estamos atentos o no observamos a nuestros niños en qué periodo sensible de aprendizaje está, pues simplemente vamos a obviar estos momentos y pues estamos perdiendo un potencial pues que definitivamente después vamos a necesitar, ¿cierto? Todos nacimos capaces para aprender cualquier cosa. No se trata de genética, como por muchos años lo hemos dicho. No se trata de una habilidad, aunque bueno, existen obviamente las altas capacidades, eso está demostrado. Pero cualquier niño puede desarrollar cualquier habilidad si el adulto a cargo está atento de esos intereses naturales. Y hablando más de esos periodos sensibles del lenguaje, pues hay uno en especial, periodos sensibles de aprendizaje, hay uno en especial que es el periodo sensible del lenguaje. Es el más amplio de toda la infancia, porque está presente desde que el niño es un bebé hasta que tiene 7 años de edad aproximadamente. ¿Por qué es tan importante este periodo sensible del lenguaje? Porque es el momento donde el ser humano debe aprender a hablar. Si un niño, incluso hace unos años encontraron una niña que había sido encerrada durante toda su infancia y la encontraron alrededor de los 12 años, la había tenido como en un sótano, solo la alimentaban, la tenían como si fuera un animalito, y después de mucho tratar de enseñarle el lenguaje, descubrieron que ya había pasado en su cerebro el proceso de aprender a hablar, y aunque trataron con especialistas, con terapeutas, pues la niña no aprendió más de 5 palabras en toda su vida, porque ya no las podía memorizar. El proceso inicial, que era el de adquirir esa fonética, que tiene que ver como que yo digo mamá, o aprendo a decir mamá, y más adelante voy a poder decir manzana, mandarina, mango, porque ese aprender a pronunciar la ma es lo que me da todo ese acceso o esa biblioteca fonética que tengo en mi cerebro, a la que puedo recurrir cada vez que aprendo una nueva palabra. Pero si no la aprendo o no alimento esa biblioteca fonética, como la llamo yo, antes de los 7 años, pues ya después mi cerebro va a estar en otro proceso. Entonces, María Montessori decía que los niños desde que nacen, y quienes tengan bebés pequeñitos, pueden notar cómo cuando papá o mamá les habla, tiene la fijación natural por observarles la boca. Ellos están mirándoles la boca porque su cerebro les está diciendo cómo debes aprender a comunicarte. Es la única manera de sobrevivir. Si tú no aprendes a comunicar tus necesidades, pues no vas a poder sobrevivir. ¿Sí? Es como algo genético que traemos todo allí
ya en nuestra arquitectura cerebral, donde debemos aprender a comunicarnos. Y si debemos aprender un idioma, para el cerebro, la ciencia demostró que no es problema aprender al tiempo 2 o 3, 4 o más idiomas al tiempo. ¿Por qué? Porque para el niño, cuando nazca, simplemente no tiene que ver con yo hablo español o yo hablo inglés o yo hablo francés. No, el niño simplemente escucha una palabra, la asocia con una emoción, la asocia con un elemento, la asocia con una acción y simplemente es como que eso se llama de esa manera, ¿sí? Y en esa cotidianidad es donde los niños aprenden, pueden desarrollar esto. Entonces, básicamente, ahí, si nosotros estamos atentos a esos periodos sensibles del lenguaje, lo que va a pasar es que sencillamente los niños podrán adquirir un lenguaje de forma natural. Y para eso vamos a hablar de la parte más importante de la neurociencia de acuerdo a el aprendizaje de un nuevo idioma. Entonces, bueno, buenas tardes a todos los que se siguieron allí conectando, todos súper bienvenidos. Y bueno, para continuar, quiero contarles que hay algo muy importante en el aprendizaje de un idioma, incluso en nuestra lengua materna, y es nuestro oído. Nosotros aprendemos a hablar porque podemos escuchar. Incluso las personas que tienen discapacidad auditiva o son sordas, normalmente se ha comprobado que pues no son sordomudas, sino al no poder escuchar el idioma, pues nunca aprenden cómo articularlo. Y es que el oído tiene una tarea súper importante en el desarrollo del lenguaje. El oído escucha lo que escucha las palabras del idioma y se encarga de enviar esa información al cerebro, y el cerebro a su vez le dice al aparato fonador cuáles son los órganos que debe utilizar para pronunciar. Eso pasa automáticamente, nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando el niño, o sea, para nosotros que el niño diga su primera palabra es un acontecimiento, pero mucho antes de decir su primera palabra, ya entiende varias, o sea, él ya entiende de pronto que les diga chao, ya entiende que llegó papá, ya entiende, o sea, ya identifica a las personas con algunas palabras. Pero el proceso que está haciendo el oído es increíble porque él es el encargado de llevar esa información para que yo pueda hablar. ¿Qué pasa con los idiomas extranjeros? Bueno, cuando somos adultos, nuestro oído ya está especializado en el idioma que escuchamos desde niños. Y es por eso que escuchamos un extranjero y aunque entendamos, por ejemplo, el inglés, si el extranjero nos habla pues obviamente con su acento extranjero se nos dificulta entenderlo. Y básicamente es porque nuestro oído perdió una habilidad muy importante que los niños aún tienen vigente antes de los 7 años, y es la sensibilidad auditiva. Cuando el niño nace, o incluso desde que está en el vientre, como les dije, desde los 5 meses de gestación ya está escuchando a mamá y a papá o a quienes están en el entorno, porque su oído ya está empezando a registrar la fonética del idioma que está escuchando. Desde ese momento, el oído tiene la más alta sensibilidad que va a tener en toda su vida. De los 0 a los 7 años, el oído puede captar todas las ondas sonoras o los ritmos y tonos de cualquier idioma. Como les dije inicialmente, el cerebro viene programado para aprender a hablar en cualquier idioma. No es que porque tú naciste, no sé, en Colombia y te llevaron a los 2 meses a Londres, por ejemplo, entonces ya no aprendiste inglés porque era para nacer en Colombia. No, el cerebro viene programado para aprender cualquier idioma, y básicamente donde el entorno o los estímulos que reciba el entorno son los que lo empiezan a programar para que él se pueda comunicar. Entonces, cuando el niño tiene esa sensibilidad auditiva,
antes de los 7, como les dije, puede escuchar cualquier idioma nativo y pronunciarlo de manera correcta. La razón es que si lo escucha bien, lo puede pronunciar bien. Y el oído le envía la información correcta al aparato fonador diciéndole qué órganos y músculos tiene que utilizar para pronunciar esa lengua que está escuchando. Entonces, les voy a poner un ejemplo para poderlo entender mejor. Por ejemplo, vamos a hablar de una palabra en inglés. Nosotros, en el colegio recibimos algunas bases en inglés. Desafortunadamente empiezan a enseñarnos gramática antes de siquiera poder adquirir la fonética, y es una de las mayores barreras que tenemos, pues que no nos lo enseñan de manera adecuada, ¿sí? Y no lo enseñan en una edad donde ya nuestro cerebro está en otro proceso. Entonces, si nos enseñan una palabra en inglés, digamos Apple, por ejemplo, si nosotros lo escuchamos de un nativo, evidentemente ese nativo lo va a pronunciar de manera natural. El inglés, por ejemplo, tiene 20 sonidos vocálicos, nosotros solo tenemos 5, entonces para nosotros decir Apple es con A, o se dice con O, o cómo lo pronuncio. No, es un fonema que nosotros no tenemos, y tenemos que forzar a nuestro aparato fonador para que pronuncie algo para lo que nunca fue estimulado. Mientras tanto, los niños escuchan la palabra Apple y pronuncian Apple. Yo participo en un programa, como les dije inicialmente, de aprendizaje de idiomas en la infancia, y tengo un testimonio sorprendente sobre cómo funciona la fonética en la primera infancia. Uno de los países que participaban en el proyecto era China, porque uno de los idiomas que nosotros trabajamos es el chino mandarín. Y era sorprendente escuchar a los niños chinos pronunciando palabras en español. Como ustedes saben, nuestro español tiene un fonema que no está en todas las lenguas, que es la R. Entonces, para nosotros es natural decir carro, rosa, Rusia, Roma, ¿sí? Es totalmente natural. Pero si tú no hubieras tenido la estimulación siendo niño de la R, sería muy complicado hacerlo de forma consciente. Como a nosotros nos toca hacer, digamos, el sonido vocálico que no tenemos del inglés. Entonces, parar y decir cómo suena la R, si te das cuenta, es una vibración que tú haces de manera totalmente natural. La mayoría de los latinos la tenemos muy, muy bien marcada. Mientras nosotros nos veíamos los videos de los niños chinos que escuchaban personas nativas del español diciendo carro, rosa, Roma, por ejemplo, los niños repetían carro, rosa y Roma. ¿Por qué? Porque escuchaban perfectamente el idioma y tenían los elementos fonéticos para pronunciarlos. Al contrario que si le pedíamos a una persona adulta que pronunciara carro, un oriental, pues que nos iba a decir calo, losa, loma. ¿Por qué? Porque no tenía los elementos musculares o físicamente, pues no habían sido estimulados para pronunciar esa lengua. ¿Se puede aprender un idioma en la vida adulta? Claro que sí. Muchas personas lo han aprendido, lo dominan muy bien. La diferencia entre aprenderlo antes o después tiene que ver con la dificultad y la naturalidad. Sí, que evidentemente los niños aprenden totalmente de forma natural y les encanta aprender. Nosotros muchas veces éramos como, no, que ahorita los niños jueguen, que los niños no los molesten. Sí, incluso malinterpretamos el método Montessori porque es como que Montessori solo está diciendo que los niños jueguen y que nadie los moleste. Jugar es la forma más elevada de investigación. Mientras el niño juega, aprende, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a identificar que el niño todo el tiempo está aprendiendo. El niño disfruta aprender, vino preparado para aprender, porque es su manera de luego desenvolverse con el mundo. Y si nosotros estuviéramos tan atentos a esos procesos del lenguaje, pues evidentemente entenderíamos que simplemente con acercar un idioma a nuestro hijo de forma natural en tiempos cortos, pues él lo puede aprender fácilmente, sin ningún lío, porque su cerebro quiere aprender, tiene las bases auditivas o tiene la sensibilidad auditiva para aprenderlo, y su aparato fonador se puede adaptar para pronunciarlo de forma totalmente natural.
Otras de las, bueno, otro ejemplo que quiero contarles para que terminemos este tema de la fonética es pensar en un extranjero, digamos en un francés. Yo tengo un amigo que es francés y él habla muy bien el español, lo entendemos perfecto y obviamente podemos comunicarnos perfectamente con él. Sin embargo, siempre que cualquier persona lo escucha hablar, le dice que sabe que él no es colombiano o que él no es latino, porque evidentemente su fonética es distinta a la nuestra. Claro, en los 7 primeros años de su vida, él fue estimulado con la fonética francesa. Su oído escuchó el francés y le envió la información al cerebro y decirle, mira, tienes que estimular esto, esto y esto para pronunciar esta palabra o este fonema. Como les dije, ese proceso es totalmente natural del cerebro, nadie tiene que, simplemente con escuchar y repetir es suficiente, pero pues evidentemente el idioma debe escucharse de una persona nativa. ¿Por qué? Porque si mi amigo francés les enseñara español a los niños, pues, y los niños son menores de 7 o más pequeñitos, pues los niños repetirían el español como él lo hace, ¿cierto? Porque su fonética es francesa. Y eso nos pasa a nosotros también cuando aprendemos otro idioma, si hablamos inglés o si hablamos alemán o si hablamos francés, siempre nuestra fonética latina nos va a acompañar a donde vayamos, porque pues no tenemos la estimulación y no tiene que ver con el dominio del idioma, tiene que ver con el aprendizaje natural, como lo hemos mencionado siempre. Entonces, este ejemplo es para que ustedes vean lo capaces y lo poderosos y lo increíbles que son el cerebro o es el cerebro de sus bebés o de sus pequeñitos y lo increíble que puede resultar potenciar, digamos, desde ya, que ellos puedan acercarse a un idioma de una manera muy fácil, en sus tiempos, a su ritmo, en tiempos corticos, ellos escuchando, no sé, idiomas de una u otra manera, para que simplemente su oído empiece a adaptarse a esos idiomas de forma natural. Que no tenga las barreras que tuvimos la mayoría de los latinos. La mayoría de los países latinos son monolingües porque en países europeos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es muy común el pedir las au pairs o las niñeras que van de otros países o de países latinos a cuidar a sus bebés. Básicamente los padres les dicen, oye, necesito que le hables en español, porque el método OPOL, que es el método de una persona, un idioma, le dice, o en Europa lo utilizan muchísimo, para que cada persona que interactúa con el niño sea nativa y le hable en el propio idioma. Y pues no es de extrañarse que los niños europeos a los 7 años hablen 3, 4, 5 idiomas de forma totalmente natural. Y son tan increíbles, aparte porque si mamá habla 2 idiomas, el niño combina los 2 idiomas. El niño no combina los 2 idiomas en su colegio donde solamente hablan inglés, por ejemplo. Allá hablan inglés. Pero si mamá habla en español y en inglés, el niño es capaz de utilizar los 2 idiomas en una sola frase, porque sabe que ella le va a entender. Si el niño solamente, bueno, este programa OPOL es muy común en las familias europeas porque pues obviamente allí los idiomas están más presentes en el continente, son más diversos, entonces es normal que un francés, por ejemplo, se case con una italiana y su niño pues a los 2 años hable italiano y hable francés, ¿sí? Y cada uno de ellos le hable en su lengua materna para que lo adquiera de forma totalmente natural. No sé, digamos que bueno, voy a ver algunas de las preguntas que tenemos acá. A ver, esperen que cambiamos la cámara. ¿Listos? Ok. Listo. Entonces, aquí tenemos algunas de las preguntas. Gracias a todas las personas de México que se están conectando. Hoy les tengo una súper sorpresa a las personas de México por esta vez. Gracias a las personas de Perú que también siempre están allí. Tengo una pregunta aquí, mi bebé tiene 18 meses, aún no habla, ya dice algunas palabras.
Bueno, acuérdate que siempre hablamos aquí de su propio ritmo y su propio tiempo. Si es un niño, es muy probable que el lenguaje se desarrolle un poquito más tarde. Las niñas tienden a hablar más pronto. No es una regla general, pero sí es muy, muy común. Entonces, básicamente, simplemente pues seguir hablando muy, muy claro. La mejor manera de estimular el lenguaje materno es que mamá le permita que se estimule, porque muchas veces el niño hace un ruido, digamos como, quiero, no sé, quiere jugo, por ejemplo, y solo con que le señale el vaso, entonces mamá se lo pasa. La idea es que mamá le ayude a que diga al menos una palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué es esto? Pero dime qué quieres. Entonces, al menos que lo intente y al principio pues no le va a sonar perfecto, pero a empezar a articular esas palabritas. ¿Listo? Igual no hay afán, tenemos hasta los 3 años para desarrollar el lenguaje de manera para adquirir la fonética inicial. Entonces, bueno, una de las metodologías, de acuerdo a una pregunta que me están haciendo allí, para que los niños aprendan idiomas muy fácilmente, pues es el método de bits de inteligencia de Glendomer. Muchos utilizan este método para la lectura temprana. Los bebés pueden aprender lectura global, eso ya la ciencia lo ha demostrado. Simplemente con que su papá le muestre las tarjeticas en varios tiempos en el día, diciéndole su palabra con voz alegre, el niño empieza a identificar la palabra con la imagen y empieza a leer de forma global. Entonces, este método se utiliza también para el aprendizaje de idiomas. Como les dije, tiene que ser de un nativo para que realmente pueda ser efectivo, porque de lo contrario, bueno, nosotros podemos enseñar, no sé, inglés, sí, podemos hacerlo, y podemos enseñar significado, pero desaprovecharíamos esa posibilidad o habilidad que tiene el niño para aprender el idioma de forma natural, ya que su oído, como les dije inicialmente, tiene toda la capacidad